Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Por supuesto, no tengo la fórmula para salvar a la humanidad, ni siquiera para salvarme yo. Pero pienso que el mundo no es para dejarlo ser mundo de cualquier manera, sino para hacerlo nuestro mundo, a imagen de nuestros sueños, de nuestros deseos. Así ha pensado Gonzalo Arango hace mucho rato. Amables oyentes, muy buenos días a su programa Acción Pública. La clase del domingo, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues saludamos en todos los usos horarios a nuestros oyentes y seguidores. La clase del domingo se convierte en un programa fundamental, no solo para estudiantes y profesores, sino para las familias colombianas, que se actualizan a partir del análisis serio, consecuente, ponderado y desde la realidad de todos los fenómenos que suceden en nuestro planeta. Hoy tenemos un invitado supremamente especial, un gran amigo y profesor que nos va a ayudar a entender uno de los fenómenos más importantes y trascendentales de la actualidad. Un saludo a nuestro amigo Hassan. Buenos días. Buenos días, señor José. Qué alegría volver a saludarlos acá después de un año, otra vez acá en las cabinas de Ondas de la Montaña. Muchas gracias por su amable invitación. Saludo a los oyentes. Los oyentes. Hace exactamente un año y 2 meses estuvimos aquí en este programa. Muy bien. Bueno, claro, a nuestro compañero y amigo, a nuestro partner también, porque es que hay que saludar a todo el mundo. Carlos, buenos días. Buen día, Hassan. Perdón, José Abad, pero es que Hassan no me saludó y yo estaba molesto por eso. Lo saludó usted a mí, no, Hassan no me quiere ya. Pero bueno, Hassan, qué alegría, un domingo más. Hassan, bienvenido nuevamente a esta su casa. A los oyentes, un abrazo y bueno, vamos a empezar a hablar este domingo en la clase de cada 8 días. Muy bien, un saludo especial también a nuestro querido amigo y profesor, doctor Guillermo Duque Ruiz. Estamos muy contentos de haber conversado con Guillermo y de seguir aprendiendo de sus mensajes. Sabemos que está muy bien. Hoy este programa prácticamente está dedicado a usted, mi querido amigo, porque confiamos en que de una u otra manera sigamos haciendo de este planeta un mejor vividero. Y también saludos a nuestro oyente, Jorge Velázquez. Jorge, muchas gracias por su mensaje, por sus mensajes. A don Rodrigo López de Taxi Individual, personaje con el que tuvimos oportunidad de compartir algunas inquietudes y algunos temas, y precisamente a todos los oyentes que nos propusieron el tema del día de hoy en torno al análisis del terrorismo. ¿Y por qué el terrorismo? Pues ustedes saben, amables oyentes, que este es un tema no solo de actualidad en el mundo o en Colombia, no, es un tema históricamente actual y por eso tenemos a los mejores hoy en nuestra clase. Vamos con nuestras secciones habituales. Lo bueno. Hassan, ¿usted cuánto hace que llegó a Colombia? ¿La primera vez? No, ahorita. El miércoles. El miércoles. Bueno, le tocaron los días en carro. Sí, Felipe, buenos días. Bueno. Hassan, disculpe un momento, saludamos a Felipe que acaba de llegar, que se acaba de acercar a la cabina. Felipe, buenos días. Buen día, Carlos, ¿cómo están todos? Bien, Felipe, muchas gracias por tu presencia aquí. Bueno, está esto lleno de internacionalistas, de analistas de gran
nivel. Me gusta muchísimo porque eso significa que vamos a poder entregar a los oyentes un análisis serio y consecuente de lo que significa el terrorismo. Recuerden, amables oyentes, que han sido ustedes los que han seleccionado el tema y por eso es muy importante. Pero bueno, Hassan, volvamos contigo. ¿Te tocó entonces los 2 días sin carro en Medellín? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo lo vio usted? Bueno, a Medellín, la primera, eso sí me dolió después de un año de regresar y cuando bajaba por las palmas del aeropuerto a la ciudad, ver la ciudad contaminada y no se veía la ciudad desde el mirador, eso sí es muy triste, una ciudad que ha sido considerado la eterna primavera, el mejor vividero, pero ahorita lamentablemente con la contaminación y es muy triste y ojalá que con esas medidas y obviamente que tiene que ser más, no solo a los vehículos, sino yo diría que hay que sacar la zona industrial, hay que sacar también controlar los buses y hay que mirar también porque dentro de la ciudad hay muchas fábricas y hay que buscar a movilizar a otro lugar mejor para que la ciudad de verdad sea un lugar para vivir sanamente. Bien. Por eso, amables oyentes, lo bueno de este domingo son esos 2 días sin carro, porque poco a poco se va adquiriendo conciencia de la necesidad de pararle bolas al problema del medio ambiente. Excelente la ciudad. Bueno, no solo son los carros particulares los que contaminan, no, ya lo dijo Hassan, es las empresas, tantos camiones con esos chorros de humo durante todo el día. Pero otro elemento bien complicado y tiene que ver es con la deforestación de todas las montañas que rodean a Medellín, porque recordemos que Medellín está en un hueco. Y uno de los aspectos más saludables y más llamativos de la Medellín de antaño era precisamente cómo bajaba de las montañas ese aire fresco en las tardes, ¿no? Pues ahora han deforestado toda esa zona y han construido cantidad de fincas valiosísimas y costosísimas y eso también ayuda a desmejorar el ambiente en la ciudad. Por eso lo bueno son esos 2 días sin carro. Claro, muchos oyentes me envían mensajes y me dicen, José, pero entonces, ¿qué hacemos? Unos nos dicen, compren carro porque hay que sostener la industria automotriz. Otros nos dicen, no utilice el carro. ¿Qué vamos a hacer? Mis queridos oyentes, ustedes saben que cada uno debe hacer su propio análisis. Y por eso iniciamos con la frase de Gonzalo Arango. La idea es dejar un mundo mejor. Ya cada quien define lo suyo. Por eso, Carlos, me gusta mucho la idea suya de movilizarse en bicicleta. Pero Felipe, contémosle a los oyentes quién es usted. Al micrófono, por favor. Bueno, yo soy docente del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y también ofrezco algunos cursos en la Universidad de AFIT, trabajando temas de filosofía, política y relaciones internacionales. Bueno, muy bien, Felipe. Significa entonces que aquí estamos en medio de personajes con suficiente conocimiento del tema. Sí, José Abad, aquí Hassan y Felipe, como tenemos conocido ya, son los mejores, como siempre traemos aquí a la cabina. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo malo? Vamos a hablar de lo malo, pues usted ya lo introdujo, el tema de la contaminación en la ciudad de Medellín, pero la contaminación obviamente que ya sabemos que es un problema mundial. No le echemos la culpa únicamente a los automóviles, aunque claro, yo me movilizo en bicicleta, en la medida de lo posible hago todos mis recorridos así, y yo sugiero que ese sea como el mecanismo que utilicemos. Es el siglo XXI, en Países Bajos se utiliza la bicicleta con mucha frecuencia, en muchos lugares del mundo desarrollado. Nosotros tenemos que pasar a dar esos golpes para disminuir los índices de contaminación. Aquí en Medellín, según a mí me llegó un mensaje en las redes sociales, hay una empresa que ya les voy a decir el nombre, hay una empresa que tiene se llama Almacec S.A., es una empresa que está contaminando de una manera impresionante y desafortunadamente el área metropolitana, al parecer, según los comentarios que están en las redes sociales, esta empresa tiene a los funcionarios del área metropolitana como comprándole la conciencia, y eso tenemos que mirarlo como lo malo. La contaminación que estamos viviendo en Medellín, en la ciudad de Medellín, en el área metropolitana, en el país y en el mundo. Incluso fíjese que Hassan ahorita lo decía, llegando a Medellín se encontró con una ciudad que no había dejado, una ciudad contaminada.
altamente. Entonces, realmente eso nos pone desafortunadamente tristes y eso es lo malo hoy día, José Abad. Bueno, y lo feo, y supremamente feo, supremamente doloroso, inhumano, desgarrador. Acción Social Integral alimenta con huevo y mango a niños en Cesar. Se llamaba Cábala y cambió su nombre para obtener contratos. La Fundación Social Acción Integral, que obtuvo por parte de la Gobernación el contrato 020-004 del 15 de enero de 2016 por 17 mil millones de pesos para el suministro de alimentos en colegios públicos, entre ellos el Sagrado Corazón. Duele muchísimo que estos dueños de estos contratos realicen esas payasadas de entregarle un patacón con una mecha de pollo a un niño, con un vaso de no se sabe de qué, y luego quitárselo mientras le toman la foto y que sigan haciendo la fila para ellos poder justificar la realización del contrato. Le da a uno la sensación de que estas personas no tienen hijos, y si tienen hijos, pues tienen una conciencia absolutamente deshumanizada. Burlarse de esos pequeños, pero más que burlarse de esos pequeños es burlarse de toda la sociedad colombiana y en general de la humanidad. Yo soy un hombre de pensamiento libertario, demócrata por naturaleza, pero esto se tiene que acabar porque es que no pueden los niños, que son los dirigentes del futuro, vivir este tipo de tragedia. Por eso es lo más feo que he visto en los últimos tiempos en este país, que duele tanto. Confiamos en ver las decisiones en torno al tema de las autoridades de control y que esto no se repita. Bueno, Sí. Claro, tenemos que felicitar a todas las directivas de la Universidad Autónoma por los 50 años, invitar también al primer encuentro de egresados de la Facultad de Derecho el día 29 de abril a las 7 p.m. Grandes sorpresas, orquesta, cena y mucha diversión. Señor y señora egresados, si usted quiere asistir, debe hacer la respectiva inscripción en el siguiente correo: egresados.derecho@unaula.edu.co. Bien. Cuando ustedes nos plantearon el tema del terrorismo, amables oyentes, pues claro, nosotros nos sentimos contentos porque vemos que hay una especial sintonía entre la fenomenología universal, lo que sucede en Colombia y lo que podemos nosotros en este programa ayudar a entender. Por eso tenemos a los mejores que nos van a ilustrar precisamente sobre el tema. Agradecemos muy especialmente pues a Felipe y a Hassan que vino desde sus cuarteles de verano, no de invierno, sino de verano en Panamá, que vino a hacer el programa, pero va a ser un programa o dos, Hassan, dos, ¿cierto? Bueno, esperamos que sea 2. Bueno, yo creo que son dos porque el tema... Esperemos que sean muchos. Bueno, no, pero sobre el terrorismo por ahora que sean dos, ya, porque sí. es que Hassan tiene también que trabajar y entonces no podemos porque el programa no tiene con qué pagar usted, o verá usted. Le pago a Hassan. No. Va a pagarle a Hassan para que nos acompañe aquí. Muy bien, la primera pregunta que nos hacen muchísimos oyentes es: Hassan, Felipe, Carlos, ¿cuáles son los orígenes y las motivaciones de lo que conocemos como terrorismo? Aunque a mí me gustaría más, Felipe, de pronto, que contextualizáramos qué es terrorismo. Bueno, en términos generales, José, el terrorismo, o cuando hablamos de terrorismo, nos estamos refiriendo a una forma particular de violencia. El terrorismo implica un uso desmedido de la violencia, pero lo particular de ese tipo de violencia es que la planteamos en un contexto que los expertos han denominado de asimetría diferencial, que implica que el terrorismo es un ejercicio de la violencia asimétrica, que es un último recurso para aquellas personas o aquellos grupos que no encuentran otros mecanismos u otros dispositivos para generar violencia, como es el caso de un ejército organizado que se enfrenta contra otro ejército, sino que recurren a un uso desmedido, asimétrico por su poca capacidad militar y que fundamentalmente está dirigida contra la población civil. Si queremos entender el contexto general de lo que llamamos terrorismo, podríamos emplear elementos jurídicos, elementos sociológicos, pero para el oyente lo que es importante diferenciar es que hay un tipo de violencia que se dirige exclusivamente contra los civiles, que tiene la intención explícita
de generar miedo, de tener un impacto psicológico, y que en esa medida se diferencia del tipo de violencia, por ejemplo, que encontramos en enfrentamientos entre grupos irregulares o enfrentamiento entre ejércitos. Entonces es fundamentalmente un tipo específico, asimétrico, espectacular de violencia que tiene la intención fundamental de ir dirigido contra la población para generar un miedo. E históricamente hemos tenido distintas experiencias terroristas. Hablamos de casos de grupos o individuos que han generado terrorismo como mecanismo de violencia, política o no, desde hace al menos 2 siglos. Entonces tenemos un tipo particular de violencia que tiene esa intención explícita de generar miedo, de generar desestabilización, sobre todo contra la sociedad civil. ¿Por qué es asimétrico? Porque cuando un grupo no tiene la capacidad para enfrentarse abiertamente contra las fuerzas públicas, tiene que recurrir a esa estrategia. Te ayudo, o mejor, acoto, no hay un orden, no hay una simetría, no hay un objetivo específico, pueden ser 1000 objetivos, puede ser uno, es decir, la idea es el miedo. Generar miedo. Hassan. Sí, señor, generar miedo, como dijo usted, como dijo Felipe también, pero cuando miramos el término, por ejemplo, el terrorismo, que fue utilizado la primera vez en la Revolución Francesa, no quiere decir que el terrorismo no existía antes, existía desde, podemos decir que el asesinato de Caín y Abel, mejor dicho, ese miedo que creo existe, pero cuando analizamos el terrorismo, es muy curioso que siempre ha sido, menos hasta ahorita o en las últimas décadas, el terrorismo ha sido aplicado más bien por los estados, por los monarquías, por los reyes hacia la población. Por ejemplo, en América Latina podemos ver esos golpes de Estado, generado ese terror, generado ese miedo por el mismo Estado hacia la población. O en Europa, por ejemplo, el de Hitler, el de Stalin, el de Mussolini, los dictadores en Oriente Medio, ha sido más bien el terrorismo ha sido aplicado por las monarquías, por los estados. En las últimas décadas ya ha pasado en manos de grupos individuales o particulares que ha generado bastante violencia hacia la población civil. Pero el objetivo es generar miedo. Pero muy, muy importante lo que plantean ustedes, porque los oyentes deben tener claro lo siguiente. Los estados y los partidos y los grupos en ejercicio de poder simétricamente, metódicamente utilizan el terrorismo para causar miedo y sostenerse en el poder, como lo ha dicho Hassan. Sí. Pero ¿qué es lo grave del terrorismo tal como lo conocemos históricamente? Y Felipe, no son 2 siglos, yo creo que es el origen mismo de la humanidad. Yo lo siento así, Hassan. Sí, señor. El origen mismo. Claro, en la Biblia, por ejemplo, hay un libro de Corin Rubin, es un politólogo de la Universidad de Nueva York, creo que es, y él habla precisamente, hay un texto que se llama El Miedo. Es un libro fundamental para entender el terrorismo. El miedo, y el miedo generado desde los mismos textos bíblicos, desde los mismos textos de la Biblia. Correcto. ¿Ya? El miedo que infunden las religiones. Y ahora yo quiero decirles algo a los 2 politólogos, y es para que también contextualicemos el miedo fundado desde arriba, ¿cierto? Yo lo dije en algún programa previamente, este terrorismo que se llama así, que lo estamos llamando así, es infundado desde las élites, ¿ya? Esa es mi hipótesis. Bueno, creo que eso de Hezbollah, de ISIS, eso para mí, y ya lo tenemos claro, Boko Haram, esos son grupos claramente creados desde la élite, ¿cierto? Entonces, y es que podemos partir de ahí si ustedes lo desean. Y es que desde la ciencia política tenemos muy claro que son las élites. Hay muchos libros del Club Bilderberg que habla precisamente de la simetría y asimetría de la nueva ingeniería sociológica. Felipe, usted que trabaja esos temas, ahí se nos está diciendo esto. Pero yo lo que quiero llegar es a entender, y para que los oyentes nos entiendan, respetando las creencias religiosas, porque para nosotros es muy importante respetar las creencias religiosas y las creencias políticas. Pero, sin duda, cuando uno mira la Biblia y cuando uno mira la historia de las iglesias y de los credos religiosos, entiende que si alguien ha utilizado el terrorismo para posicionarse en la sociedad, han sido las iglesias. Hablábamos antes de iniciar el programa, Hassan, como cuando uno ve, por ejemplo, lo que fueron las cruzadas.
el Imperio Otomano, el expansionismo de la religión musulmana a través del Imperio Otomano y cómo surgen en el siglo XVI las cruzadas religiosas. Uno entiende entonces, cuando Felipe habla de asimetría, uno entiende que es apenas obvio la generación del miedo, pero con objetivos de poder espiritual, en el caso de las religiones, de poder económico, Político. de poder político. Y ahí es donde viene, Hassan, una parte muy importante, que usted es experto en estos temas. ¿Cómo surge la visión, el concepto de terrorismo, de miedo, luego del posicionamiento de la religión musulmana en el mundo? ¿Cómo surge esa idea? Bueno, para mí, como creyente de la fe islámica, es muy triste relacionar el Islam, la religión islámica, con el terrorismo. En sí, cuando miramos la palabra el Islam, significa la paz y sumisión a Dios. Una religión que recomienda la paz y ofrece la paz, pero en el mundo de hoy, no digo por culpa del occidente, sino por los mismos musulmanes, lamentablemente, o practicantes supuestamente del mundo musulmán, y relacionan el Islam con el terrorismo. Pero Eso hágame es un muy favor, triste. Hassan, y discúlpeme que lo interrumpa, porque es que es muy importante para el programa, para nosotros, que usted repita cuál es el significado de la palabra Islam. Islam significa literalmente paz y sumisión a Dios. Ese es el Ese es. significado. Inclusive la palabra viene de selam. Selam significa paz, y los musulmanes, cuando ve un musulmán al otro musulmán, se saludan entre ellos, entre nosotros nos saludamos, selamun alaikum, la paz sea contigo. Así, una religión que habla de paz y lamentablemente relacionarlo con el terrorismo, generalizar, eso es muy triste. Y una religión de casi 1.600, 1.700 millones de seguidores. Y lamentablemente, pero en los últimos años o en las últimas décadas, y algunas personas, algunos grupos, como en otras religiones, como en otros grupos políticos, ideológicos, han aprovechado de la religión por sus objetivos geopolíticos, económicos y todo. Y el Islam no rechaza profundamente el asesinato, el crimen, pero algunas personas lamentablemente interpretan el Corán, y obviamente todos los libros están abiertos a interpretaciones diferentes, como la ley, que uno puede interpretar como quiera, y en el Islam también, y hay de eso. Pero lo que hay especialmente, por ejemplo, lo que hablamos, como dijo el profesor Carlos, de Boko Haram, del grupo Hezbollah, o especialmente ahorita ISIS, el grupo terrorista más poderoso, temible y sangriento, ¿no? Sangriento, bastante cruel, y viene de unos jóvenes de Oriente Medio y de África, de un rechazo hacia, y ellos repiten y repiten, todavía hay ese odio hacia ese rincón no solo de la invasión norteamericana de Irak, de Afganistán, sino desde las cruzadas, lamentablemente. Claro. Pero hay que mirar por qué los árabes que llegan a Europa se convierten en terroristas, y por qué los árabes que llegaron a América Latina no ha habido nada. Son los mismos árabes, son los mismos musulmanes. Yo desde hace 2 meses estoy viviendo en Panamá, y el élite de Panamá, se puede decir que el segundo grupo después de los panameños o extranjeros son los árabes. La zona libre de Colón está controlado por los árabes. Sí, pero y el segundo hombre más rico de Panamá, que es un señor Abdul Bakit, árabe, origen de San Andrés, que fue de acá en los años 80, y muchos árabes que fueron de Colombia, y no solo en Colombia y Panamá, en toda Latinoamérica, ahí llegaron a ser políticos, llegaron a ser grandes industriales, académicos, músicos y artistas. Yo diría que es la política de los europeos y política de los latinoamericanos. Los latinoamericanos recibieron a los árabes, no solo a los árabes, a todos los inmigrantes, y se sintieron en su hogar, en su casa, y pudieron expresar su religión, ideológico y político y económico. Pero lamentablemente, por las malas políticas de Europa, y que fueron discriminados, y esos jóvenes ahorita rechazados por la sociedad, rechazados por la misma familia, rechazados por todo, y ahorita quieren expresarse violentamente, obviamente no es pero a ver, Hassan y Carlos, dame un segundo, pero dígame. Dame un segundo. Pero aclaremos, Felipe
Y Hassan, que árabe no es sinónimo propiamente de islámico, ¿cierto? Señor. El 20% no es de esos 1.600 millones de musulmanes son Son árabes. árabes. Sí, Es una minoría. Por tanto, son una minoría. Es exactamente. Y todos los árabes es no que son ahí musulmanes. Yo le quiero apoyar esa idea, pero más bien la quiero complementar. Los árabes, incluso todos los árabes no son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Eso está claro, ¿cierto? Pero tenemos que decirle también a la audiencia eso. Entonces, cuando escuchamos la expresión árabe, no es sinónimo de islam Eso es correcto. de islam o de musulmán. Pero miremos que Occidente sí está creando una visión antiárabe y antiislámica. Islámico. ¿Cierto? Y eso, el problema del terrorismo del que estamos hablando, y yo quiero que Felipe ahí nos apoye como analizando el tema de Occidente creando el concepto terrorismo y el concepto terrorismo lo van a crear después de la caída del muro de Berlín, ¿cierto? O lo van más bien a promocionar, porque ya el terrorismo ese que se hablaba de Stalin, ya de ese terrorismo ya nadie le tiene miedo, ya dice la gente eso no prosperó. Pero resulta que crean esa idea antiislámica, antiárabe, si se quiere también, y ese es el problema que hoy día yo observo. Pero Carlos, mire, Sí. y compañeros de la mesa, mire, cuando uno analiza la historia del islamismo, decir que es Occidente porque no recibió bien a los inmigrantes, el causante de las acciones terroristas, me parece que hay un desfase, Hassan. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno mira, por ejemplo, las diferentes corrientes que hay en la religión musulmana y que son dogmáticas, ¿cierto? Por ejemplo, los chiitas y los sunitas, ¿cierto? Cuando uno analiza ese fenómeno, uno dice, bueno, ¿es posible un conflicto tan largo en el tiempo por no ponerse de acuerdo para definir cuál era el sucesor de Mahoma? Y si uno entiende eso, puede decir ahora con solvencia intelectual que es la promoción después del 85 o la caída del muro de Berlín, o que es la falta de aceptación de los inmigrantes en la acción terrorista. Yo creo que habría que aclarar eso. Hay muchos factores y obviamente factores económicos, políticos, sociológicos. Inclusive yo soy partidario, yo en ese sentido mi tesis o mi filosofía, yo no creo en las guerras religiosas. Yo creo en las guerras geopolíticas, en las guerras de intereses. ¿No creen en las guerras religiosas? Religiosas, no. Simplemente son argumentos o son instrumentos o son excusas para llevar a cabo los intereses económicos. Por ejemplo, cuando hablamos de las guerras, Alejandro Magno conquista hasta India. ¿Cuándo? Antes de Cristo 230, 250. ¿En nombre de cuál Dios? Cristianismo no existía. El Islam menos. ¿O en nombre de los dioses griegos? Ninguno. Por los intereses económicos, en esa época tela o condimentos. No, ni el Imperio Romano. Ni existía. Pues, y luego vienen por ejemplo, los británicos conquistan a India. Supuestamente en ese texto, Alejandro Magno dice que para humanizar a los bárbaros. Igual utiliza el mismo contexto, o el mismo discurso, o la excusa a los británicos, porque Dios y la historia había encargado a los británicos de humanizar y culturizar al resto de la humanidad. Conquistan hasta India. Luego llegan los norteamericanos, al nombre de la democracia, conquistan todo Oriente Medio. De la paz y de la libertad. Entonces, pero cuando miramos, no llega ni humanización ni la democracia, y no quiere decir que los británicos son superiores, porque en ese no cree absolutamente ni los árabes superiores, ni los turcos, ni nada. Y entonces, esas son guerras supuestamente religiosas con nombres para conseguir unos, perdón por la expresión, bobos que se matan por los objetivos, por los intereses económicos de unos. Pueden ser monarcas, pueden ser unos élites, pueden ser unos estados. Pero la excusa siempre ha cambiado, pero siempre el objetivo principal son los recursos económicos. La lucha del ISIS, que se ha convertido en un poder económico bastante, es el grupo terrorista más grande. ¿Qué están haciendo? Supuestamente el Islam, pero no representan el Islam. Están asesinando, están saqueando, están utilizando las mujeres, a los niños y matando a los mismos musulmanes. Y con muchísima crueldad. Y con además. muchísima crueldad. Entonces, y ellos quieren controlar un territorio y los recursos de ese territorio. Entonces, decir que solo guerras así religiosas, no. Yo más bien soy partidario de guerras geopolíticas. Pero de todas maneras, Felipe, ayúdenos usted con esto.
En todo el concepto de terrorismo histórico, actual y posiblemente en el futuro, está inmerso el concepto de ejercicio de dominación, ¿o no? Por supuesto. Yo soy de los que cree que, igual que Hassan, la naturaleza de esta violencia terrorista es eminentemente política, más allá de ir a justificaciones religiosas o recurrir a cualquier tipo de idea, porque podemos utilizar cualquier idea para justificar una violencia terrorista. Hay incluso atentados en los cuales la fundamentación última de quienes los perpetran es, no sé, una idea ecologista, una idea animalista, otros plantean una idea religiosa o estrictamente política, ideológica. Cualquier idea puede justificar un tipo de violencia desmedida que podríamos catalogar de terrorista. Pero hay un contexto mucho más amplio en el cual esto se vuelve problemático y es la naturaleza de la política y del sistema internacional que se dio en la modernidad. En los últimos años y siglos lo que tenemos es un tipo particular de discurso que es dominante y que en última instancia hemos terminado aceptando, y es que nos plantea que la única violencia legítima de dominio, de ejercicio del poder y de la violencia está encarnada por el Estado. Solamente asumimos que la violencia legal y la violencia que se justifica es la del Estado, y esa construcción ideológica es la que nos permite hoy en día catalogar o demonizar cualquier tipo de violencia no estatal como terrorista. Entonces hay un contexto amplio en el cual encontramos que si bien en principio, como lo mencionaba ahorita Hassan, el terrorismo era fundamentalmente estatal, lo ejercía el Estado, hoy en día encontramos nuevas formas de terrorismo en el cual quienes ejercen la violencia son grupos por fuera del Estado o que están contra el Estado. Entonces tenemos un tipo particular de violencia terrorista que es antiestatal. Ahora, lo que pasa recientemente, y que bien lo estaba mencionando ahorita Carlos, es que después del fin de la Guerra Fría, es decir, hace 25 años, la naturaleza de esa violencia que está por fuera del Estado ha adoptado una escala internacional. Antes lo que encontrábamos se ha globalizado la violencia terrorista. Antes encontrábamos grupos que ejercían violencia contra el Estado dentro de un Estado, pero lo que resulta hoy en día novedoso es que gracias a distintas dinámicas y procesos de globalización se le han dado ciertas facilidades materiales a ciertos grupos, a ciertos individuos, para que ejerzan este tipo de violencia trascendiendo las fronteras estatales. Y por eso hablamos de una violencia globalizada terrorista o un terrorismo que es y ha adoptado un alcance internacional. Es un terrorismo claramente internacionalizado. Pero perdóname, Felipe, es muy importante agregar allí que esa globalización del terrorismo, hoy encarnado en ISIS, tiene una filosofía, un fondo religioso o económico-religioso, porque lo que la gente entiende es que es religioso. Cuando tú mencionas ahora, Hassan, que es un grupo terrorista con muchos recursos económicos, entonces a la gente le surge la duda, bueno, ¿es un grupo religioso, terrorista religioso, con una fundamentación dogmático-religiosa o simplemente ejercicio de poder económico? Mire, yo quiero... Espéreme, Carlos, voy a dejar aquí porque es que me están llamando la atención allá. Yo les dejo la inquietud para que ustedes ahora se la resuelvan a los oyentes, porque hay mucha inquietud de los oyentes frente al tema. Y en esa globalización ya empieza a hacer carrera, y ustedes saben mejor que yo que es un califato, porque es muy importante explicarle a los oyentes qué es eso de califato, eso de dónde viene. El que sabe eso el que sabe es el que acaba de llegar de Estambul. Pero voy con unas noticias importantes de la Universidad Autónoma, de lo que sucedió en la pasada asamblea, porque es muy importante que ustedes, amables oyentes, estén en conocimiento de estos fenómenos. Vamos entonces con lo que sucedió en la asamblea de la Universidad Autónoma. Nos encontramos en este momento en la rectoría de la Universidad Autónoma Latinoamericana con el doctor José Rodrigo Flores Ruiz, rector de la universidad, y con él queremos conversar un poco acerca del evento que el día 30 de marzo se realizó en la asamblea de las salas de fundadores de la universidad. Doctor Rodrigo, tenga muy buen día. Muy buen día para ti, Luis Carlos, para todos los oyentes. Efectivamente, el 30 de marzo en horas de la noche se realizó la asamblea de fundadores de la universidad, donde tuve oportunidad de presentar el informe de gestión de los 2 años anteriores. En esta oportunidad, pues trabajamos básicamente sobre la hoja de ruta de la universidad en este momento, que es el Plan de Desarrollo 2015 y 2020, Camino a la Excelencia, el cual llevamos ya ejecutado en un
porcentaje significativo, a pesar de que apenas está iniciándose su implementación. Pudimos señalar algunos logros importantes de la universidad a nivel de estudiantes, cómo logramos en las pruebas Saber Pro el 6º puesto nacional en lectura crítica entre todas las instituciones de educación superior, lo que muestra que nuestro modelo pedagógico tiene un cabal cumplimiento y que desarrolla las competencias y la capacidad de aprendizaje en el medio de los estudiantes. También tuvimos oportunidad de mostrar cómo nuestra biblioteca todos los días acoge mayor número de visitantes y crece su inventario, posibilitando la formación y la investigación. Tuvimos en el 2015 72.885 visitantes contra 63.552 en el 2014. Otro logro muy significativo fue la evidencia de que el Consejo Superior dispuso que todos nuestros profesores de tiempo completo estén vinculados por contratos de trabajo a término indefinido, lo que posibilita mayor esfuerzo, mayor dedicación, mayor estabilidad de los profesores y una mejor oportunidad para los estudiantes de interactuar con sus docentes. También la universidad pudo demostrar que en este periodo ha mejorado sus programas, el último de los cuales es la maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito, que iniciará sus actividades en el segundo semestre del 2016. Pero a todas luces, el principal logro que mostró la gestión y el análisis que se hizo en la sala de fundadores fue la acreditación del programa de contaduría pública de la universidad en estándares de alta calidad académica. Este programa es hoy reconocido a nivel nacional y tiene méritos que lo hacen como uno de los más apetecidos por la alta calidad de sus profesores y por la formación científica y crítica de sus contadores. La universidad también mostró otro logro muy importante a nivel de egresados. En el Ministerio de Educación quedó evidenciado a nivel de egresados que ocupamos el 7º puesto a nivel nacional en el 2015 entre todas las universidades con relación a graduados. Igualmente, varios egresados de la Facultad de Derecho han llegado a la Corte Suprema de Justicia en el último año, como es a la Sala Civil el doctor Álvaro Fernando García y también el doctor Alonso Rico Puerta, lo que muestra la calidad de nuestros procesos formativos. En general, pues, podemos decir que estamos en presencia de una universidad pujante, en pleno desarrollo y que llena de méritos y de orgullo celebra este año sus 50 años de existencia. Señor Rector, para todos es sabido que en estas reuniones de sala de fundadores o de asamblea general se toman decisiones importantes a nivel de directivas de una organización como, en este caso, la Universidad Autónoma Latinoamericana. ¿Cuáles fueron esas decisiones bien importantes? La sala que se hace cada 2 años para efectos de elegir autoridades, eligió el presidente de la universidad, al doctor Marino Cardona, escogió la terna de la cual el Consejo Superior debe seleccionar al rector. Esa terna quedó integrada por el economista Darío Mora Londoño, por la contadora Celina Arteaga y por mi persona, Rodrigo Flores Ruiz. De allí el Consejo Superior, que se reúne la próxima semana, debe elegir al rector que regirá los destinos de la universidad por los 2 próximos años. Igualmente, eligió como secretaria de la sala a la doctora Matilde González, eligió como revisor fiscal al contador Jairo Valencia y escogió
la Comisión Permanente de Fundadores, que hace el ejercicio de reemplazar a la sala, entre tanto esta no está reunida. Rector, usted lleva en la universidad 3 periodos de 2 años, porque llegó a este cargo en el año 2010 y actualmente hace parte de la terna que el Consejo Superior va a tener en cuenta para elegir a quien va a conducir los destinos de la universidad desde la rectoría. En caso de ser elegido por el Consejo Superior para continuar con esa labor de rectoría, ¿cuáles serían como los principales retos? El principal reto y el proyecto estratégico central que está así consignado en el plan de desarrollo es la acreditación institucional en estándares de alta calidad académica. En ello venimos trabajando hace varios años, no es un proceso sencillo, ni es un proceso que se puede hacer súbitamente, sino la acreditación es un proceso que evidencia lo que ya existe a nivel social y a nivel académico. De modo que el eje de toda la actividad de la universidad va dirigida y concentrada en estos próximos 2 años a lograr la acreditación institucional ante el Consejo Nacional de Acreditación. Finalmente, señor rector, en el mes de septiembre, específicamente el día 16 de septiembre, la universidad estará celebrando el aniversario número 50. Con la elección del doctor Marino Cardona como presidente de la Sala de Fundadores y como que ya esa asamblea tomó importantes decisiones en el nombramiento de otras directivas, entre ellos la terna para elegir al rector, ¿qué aspectos importantes? ¿Cuál es la mayor responsabilidad que asume la universidad y los directivos con miras a esa celebración de los 50 años? La universidad tiene una gran responsabilidad con esta celebración y es visibilizar a nivel nacional e internacional lo que ha sido el corazón de sus ejecutorias en estos 50 años, y podríamos sintetizarlas en algunos elementos que han impactado y seguirán impactando a la sociedad colombiana. En primer lugar, es el modelo de administración y de gobierno de la universidad, que se basa en una participación muy importante de los profesores y de los estudiantes. Es el denominado cogobierno. También es elemento significativo nuestro modelo pedagógico, que lo expresamos en el pensamiento crítico. El 6º lugar que obtuvimos a escala nacional en lectura crítica es una expresión de este modelo pedagógico que caracteriza nuestra universidad. En tercer lugar, la excelencia académica ha sido siempre una preocupación de la universidad. No nos interesa la mediocridad, no nos interesa la rutina, nos interesa la investigación, la creatividad, la innovación, los aportes a la ciencia, a la cultura, a las disciplinas que son nuestro objeto de estudio. En cuarto lugar, tenemos nuestro origen latinoamericano. La universidad desde sus orígenes tiene una dimensión internacional volcada hacia Latinoamérica, y esa ha sido una ejecutoria de carácter permanente. Igualmente, hoy la universidad resalta como uno de sus ejes temáticos y disciplinares la ecosensibilidad ante los graves problemas medioambientales que vive el planeta. Y no digamos solo el planeta, miremos la ciudad de Medellín, que hoy vive una emergencia ambiental de grandes proporciones. Pues la universidad está a la vanguardia de quienes nos preocupamos por esa temática y de quienes estamos haciendo propuestas e iniciativas para mejorar la calidad de vida en nuestro entorno más inmediato, que es la ciudad. Muchas gracias al doctor José Rodrigo Flores Ruiz, rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, por estas impresiones, por estas opiniones frente a lo que fue la Asamblea de Sala de Fundadores celebrada el 30 de marzo del presente año.
Este fue un reporte muy importante para el programa de acción pública de Ondas de la Montaña que dirige José Abad Zuleta Cano. Les habló Luis Carlos Madrid Gil. Tengan muy buen día. Universidad Autónoma Latinoamericana. Estudia Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Licenciatura en Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial y Economía. 511-2199. Unaula.edu.co. Unaula, tu mejor opción. Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional. Soluciones Jurídicas Integrales, la solución a sus problemas penales. Capacitaciones en Sistema Penal Acusatorio al teléfono 511-8706. Librería Jurídica Sánchez R. Limitada. Libros jurídicos actualizados. Ubicación en la calle 46, número 4343. Teléfono 444-4498. Descuentos especiales a nuestros oyentes. Etilujo. Etiquetas de lujo. Desde 1969, proyectando su imagen en una etiqueta. Etiquetas autoadhesivo y ahora impresión digital. Ubicado en la calle 49B, número 6890, teléfono 444-3394, sector Estadio. Hoy será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX... Bueno, muy bien, Jairo, muy bien. Sí, está, nos despertó el tanguito, Cambalache, sí. Es un tango que además tiene una vigencia que yo denomino eterna. ¿Sí, Felipe? ¿Está de acuerdo? Felipe completamente de acuerdo. Es una vigencia eterna del amigo Discépolo, ¿cierto? Por eso, es una vigencia eterna, absolutamente. Porque tiene un contenido filosófico brutal. Además, que da claridad sobre lo que es el ser humano. Muy bien. Felipe, Carlos, Hassan, están preguntando los oyentes, ¿qué es lo que pasa con eso del califato? ¿Eso es qué? Si la idea del califato tiene una intención meramente religiosa o económica. Carlos. Antes de que Hassan nos aclare lo que es el califato, que yo no tengo elementos suficientes, yo sí quiero, antes de ello, intentar empezar a dar una respuesta a la pregunta que usted planteaba, José Abad, antes de los comerciales. Usted preguntaba si realmente el problema es religioso, que es lo que aquí hemos estado como intentando vislumbrar, o si es geopolítico, ¿cierto? Realmente hay una teoría, la teoría de Herland, que es una teoría de John Mackinder, es un geógrafo y político. Este señor nos va a decir, nos va a denominar una área de Asia con Europa, el centro ahí, donde está ubicado una buena cantidad de personas profesantes de la religión islámica, ¿ya? Pero entonces, esa teoría del Herland nos va a decir que ese punto geográfico en el mundo, nos decía Mackinder, el que domine ese punto va a dominar el mundo. Por lo mismo de la geopolítica, por lo mismo de los recursos que hay allá, los recursos mineros, los recursos naturales. Bueno, esa teoría en todo caso es del siglo XIX. No sé si todavía ustedes que vayan a considerar si sigue vigente o no. Y decíamos también el tema del Islam, ¿cierto? Ahí lo estábamos como combinando. Pero resulta que en el año 2015 hubo 25 atentados
que van a llamar los medios de comunicación o los que hablan por los medios, van a llamar terroristas, 25 en el mundo, pero solo se hablaron de 3. Se hablaron uno de Copenhague, se habló uno de París, se hablan solo de los que pasan en Europa. Todos aquellos que pasan en África, todos aquellos que pasan, se nombran, pero no se les da cabida en términos, digamos, del análisis. A eso no, yo creo que ahí tenemos que mirar realmente qué está pasando. Si estamos dándole todavía esa importancia a Europa que tuvo y le estamos quitando importancia a África, donde pasan tantas muertes, a América. Mire que estamos hablando de terrorismo, nosotros venimos hablando de terrorismo, hablamos de el 11 de septiembre, 11 de marzo, 22 de marzo, hablamos de 23 de noviembre en París. Son cosas que pasan, tristes sin duda, porque mueren personas inocentes, muchas de ellas, la mayoría incluso. Pero, si nos damos cuenta, eso es mundo desarrollado, ¿cierto? Y nosotros preocupados por el mundo desarrollado, y el mundo que no tiene desarrollo, donde sin duda hay ataques tristes y difíciles de concebir. Entonces uno se pregunta, ¿realmente sí es un problema religioso o es un problema geopolítico, Hassan y Felipe? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que fundamentalmente es un problema de carácter geopolítico, porque si nos vamos a ser claros con qué es lo que está en juego, es que tenemos 2 proyectos políticos contrapuestos. De un lado, bien lo estás apuntando, Carlos, cuando dices que esa idea de dominar un centro político y energético del mundo sigue siendo vital para Occidente. Es decir, buena parte de la violencia que encontramos hoy en día es inevitablemente una respuesta a las políticas que los países occidentales han planteado durante décadas en este contexto de Medio Oriente. Luego de un proyecto de colonización fallida, fracasada, porque el problema es que Occidente no dejó estados bien consolidados allí y armaron unas fronteras completamente arbitrarias dada la realidad política, cultural y religiosa que había en este entorno, pues el fracaso con ese proyecto político de modernización, democratización, liberalización, influye en la respuesta en que algunos grupos dan a la manera en que ha actuado problemáticamente Occidente en esta región. Pero también el proyecto de lo que hoy en día es el Estado Islámico, Daesh, ese proyecto del califato es fundamentalmente un proyecto político. ¿Qué les interesa a estos grupos? Conformarse como la autoridad política última dentro de esos territorios. Ellos dicen con un lenguaje que también incluye elementos religiosos, vea, el problema es que la política que nos dejó acá Occidente fracasó, queremos construir un tipo de política que es distinta, queremos apostarle a un proyecto político distinto, a un califato, que de hecho la idea del califato es una idea eminentemente política, tiene un trasfondo religioso, pero es un proyecto eminentemente político, que es respuesta a otro proyecto político que ellos consideraron inconveniente. Y por eso es que abiertamente rechazan la modernización occidental, aunque lo hacen parcialmente, porque ellos también quieren construir Estado, quieren construir una realidad política mucho más amplia, pero no la quieren hacer con el molde occidental. Si de hecho vamos al problema de la modernización democrática y el laicismo, lo que le preocupa al Estado Islámico es construir una realidad política alejado de esos contornos. Ellos consideran que no se puede separar, como lo consideramos los occidentales, política y religión, y que en última instancia incluso las reglas jurídicas que se dan estatalmente tienen que estar influenciadas por sus creencias. A ellos les interesa implantar un régimen político en el cual la Sharia se practique completamente. Entonces hay elementos religiosos, pero es fundamentalmente un proyecto político que trata de contrarrestar esa dominación problemática que Occidente tuvo durante décadas. Felipe, la primavera árabe podría ilustrar ese concepto. Allí hubo unos conatos de transformación que no se han podido consolidar. Libia, Egipto, todos están en grandes problemas. Bueno, de pronto Túnez es el que más consolidado está, pero de alguna manera con los elementos geopolíticos de Occidente. La creación de los partidos, la realización de las elecciones, cómo van apartando un poco los grupos religiosos, ¿no? Los hermanos musulmanes, por lo menos en Túnez, quedaron por fuera, ahora están muy fuertes en Egipto. Pero eso lo que nos implica entonces necesariamente es que no podemos seguir utilizando el concepto terrorista tal como lo conocemos, sino como acciones políticas o geopolíticas de grupos políticos.
Yo creo que con el caso de la primavera árabe hay un ejemplo claro de lo que estaba mencionando ahorita Carlos, y es cómo la opinión pública occidental, los medios de comunicación nos venden estas realidades. Porque si usted se fija, en principio, en 2011, cuando se dieron estas revueltas que tenían un carácter modernizador, democratizante, que reivindicaban la sociedad civil, la opinión pública occidental se volcó a apoyar estas protestas. Incluso afirmó abiertamente que les interesaba un cambio de régimen, que iban a financiar a estos jóvenes que estaban democratizando estos países, pero lo que no se dieron cuenta es que en última instancia también podían alimentar esta respuesta problemática de grupos más radicalizados, porque en última instancia no se estaban dando cuenta que los fondos y el apoyo en la opinión pública estaba indirectamente legitimando las pretensiones de los grupos más radicales. Y lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años es que esos movimientos más ciudadanos, más civilistas, más occidentalizados, quedaron marginados de las revueltas. Entonces Occidente dice en principio, claro, tenemos que cambiar el régimen en esta región, en estos países, pero lo que no se daban cuenta es que la respuesta democrática implicaba que la mayoría de la población terminó apoyando a los grupos radicales, a los que tienen esa lectura más religiosa de la política y que en última instancia se ven movilizados violentamente por Estado Islámico y otras plataformas que no son, digamos, tan pacíficas. El caso de Siria es muy diciente. Es muy diciente. En principio, Occidente dijo, vamos a apoyar a los rebeldes contra el régimen despótico de Bashar al-Assad. Pero lo que no se dieron cuenta es que los disidentes eran un montón de grupos que estaban muy fragmentados y que los que lograron mayor cohesión fueron justamente los que hoy identificamos con Estado Islámico. Entonces Occidente en principio apoya una disidencia, pero no se da cuenta que la disidencia termina siendo el cáncer que hoy te y ahí ha jugado un papel importante la indefinición de Obama, ¿no? Porque Obama no ha podido definir. No solo Obama, todo. No, porque Putin sí, pues no, pero Putin sí está más decidido a atacar Estado Islámico y apoyar a Bashar al-Assad, pues él está decidido, pero en cambio Obama no. Entonces ahí es donde Hassan nos puede ilustrar también el papel tan importante que juega su país en todo esto. Bueno, yo primero quiero mencionar algo sobre lo que dijo el amigo Carlos y Felipe, usted también un resumen. Es muy triste, por ejemplo, como decía Carlos, cuando hay atentado en París, en Bélgica, en otros, sí, salen los medios de comunicación, en las redes sociales, rezamos por París, rezamos por todo, pero hay atentados en Turquía, en Pakistán, en Colombia, en Uganda, en Afganistán, en cualquier parte, ahí no hay problema. Así, la vida de un europeo vale al resto de la humanidad. Eso es muy triste. Sí, hay que rezar por un francés, hay que rezar por un belga, hay que rezar por un norteamericano, hay que rezar por un africano, asiático y musulmán, de todos, sin diferenciar ningún credo, ni sexo, ni etnia. Eso es muy triste. Y otra cosa, y no hay que generalizar. Por ejemplo, ISIS, el Estado Islámico, pero ¿de verdad representa el mundo musulmán? No. Cuando miramos, por ejemplo, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero eso es el nombre, por ejemplo, magnífico. Uno diría que es el ejército casi oficial del Estado colombiano. Eso representa a los ciudadanos colombianos, a los colombianos. Y lamentablemente Colombia, en eso que yo llevo 5 años y tengo un amor profundo por esa patria, por ese país, que es muy triste, por ejemplo, por el narcotráfico, por guerrilla, por otros problemas, generalizan a que todos los colombianos son narcotraficantes o todos los colombianos son terroristas o paramilitares o lo que sea. Entonces no hay que generalizar. Ese nombre es simplemente para conseguir unos apoyos, perdón por la expresión, bobos, pero en realidad no representa el ISIS, ni significa el Estado Islámico, ni el Islam como las FARC no representa ni el ejército colombiano, ni como otros grupos en el mundo. Y obviamente allí el papel de los medios de comunicación es muy importante, como muestran. Por ejemplo, si muestran un barbudo musulmán, es terrorista. Si uno occidental lleva barba, es intelectual. Es intelectual. Y si lleva un judío barba, es ortodoxo, es religioso, es practicante, qué bonito. Pero el musulmán, cuando el árabe que lleva la barba, es terrorista. No, señor, no hay que generalizar. Y otra cosa, y en eso, como dije, el papel de los medios de comunicación, esa satanización hacia el mundo musulmán es muy importante y es muy triste que generalizan eso.
Y obviamente los recursos naturales. Cuando miramos últimos casi 300 años desde la invasión de Napoleón, 1793 a Egipto, no hay ningún ataque por parte de un país musulmán hacia Occidente. Todos los ataques vienen especialmente de Europa hacia el Oriente Medio para controlar los recursos naturales. Usted cuando hablaba, por ejemplo, de la primavera árabe, derrocaron esos... perdón. En esos países fueron derrocados unos dictadores, pero unos dictadores hace 20, 30, 40, 50 años impuestos por los mismos occidentales. Eran dictadores de quién? Hosni Mubarak era apoyado directamente por Occidente. Todos los dictadores, pero cuando ya no les sirvió, allí sí la cambiaron. Allí sí también lo calcularon, como dijo el amigo Felipe, bien, como apoyaron a los talibán contra los soviéticos en la guerra, durante la Guerra Fría o en la guerra de Afganistán y Rusia, y allí apoyaron luego las armas que habían entregado a los talibán fueron utilizados contra ellos mismos. Y inclusive, por ejemplo, Ronald Reagan en el Congreso de Estados Unidos, creo que en el año 89, cuando envían ese espacio al espacio Challenger, ese satélite, dice que enviamos al nombre del pueblo afgano porque el pueblo afgano es el luchador es el defensor de la libertad. Y los talibanes en esa época eran unos luchadores de la libertad. Inclusive los norteamericanos, Hollywood hizo una película al honor de los talibanes en la película Rambo 4 o Rambo 3 que pasa en Afganistán, y el parcero de Rambo en esa película era Osama Bin Laden. Y hoy en día, que en el comienzo apoyan no solo los países occidentales, igual como usted menciona ahorita el papel de Turquía y los países árabes, apoyan a ISIS, simplemente derrocamos a Bashar al-Assad y que venga, no importa quién sea. Y como dijo el amigo Felipe, que hay hoy en día en Siria hay 1.200 grupos de oposición, ultra radicales, moderados, laicos, de todo. ¿Y quién controla 1.200 grupos? Y obviamente llegar a un acuerdo después de 5 años de violencia, más de 500.000 muertos, más de 13 millones de refugiados, de los 13 millones, los 7 están en el interior del país y los otros 6 están en diferentes partes del mundo que están en pésimas condiciones, y el mundo, la humanidad le ha fallado a los refugiados, no a los refugiados sirios. En el mundo en el siglo del XXI todavía que haya refugiados, que haya discriminación, que mira los europeos que hicieron, renegociaron con mi país, lamentablemente con Turquía, a los 6 millones de refugiados por un valor de 3.000 millones de dólares. Entonces es muy triste también ver eso, y allí vemos por parte de los estados también una discriminación todavía. Si es un musulmán es terrorista, no es, si es un refugiado, déjala allá, y lamentablemente se ve eso. No solo Occidente le ha fallado, los mismos árabes, Qatar, Arabia Saudita, son unas monarquías billonarias y no han hecho absolutamente nada también. Como cuando dije, le ha fallado la humanidad, no solo el mundo occidental, el mundo entero le ha fallado de verdad. Y ahí tenemos otro problema y nos hacen unas preguntas. Ya tenemos que ir a comerciales, pero voy a dejarla en el ambiente. ¿Cómo resolver el problema de los chiitas y los sunitas en el mundo musulmán para tratar de limar las asperezas históricas y ancestrales de estos grupos? Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos, Carlos. La Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, es tu mejor opción para estudiar la especialización en legislación tributaria. Informes www.unaula.edu.co, 511-2199, extensiones 118 o 170. UNAULA, tu mejor opción. Prendería El Tiple, la solución oportuna a sus necesidades económicas. Bajo interés, dinero al instante, más de 20 años de servicio. Ubicado en la carrera 51, número 4433, Bolívar con San Juan. Teléfono 511-6896. Journey y Dayland Shoes, tenis de las mejores marcas mundiales. Jordan, Timberland, Adidas, Reebok, Merrell, 100% originales. Centro Comercial El Diamante, locales 3396 y 3655. Teléfonos 230-9812 y 230-6208. Journey y Dayland Shoes.
tiene problemas penales, requiere de un profesional especializado en derecho penal para interponer un recurso, adelantar audiencia preliminar o solicitar la libertad. Héctor Mejía Ortiz, abogado especialista en derecho penal, efectividad y cumplimiento. Celulares 320-555-4422 y 301-727-8417. Héctor Mejía Ortiz, abogado especialista en derecho penal, el profesional que le asesorará en su problema penal. Llámenos ya. 320-555-4422 y 301-727-8417. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos entonces con nuestro programa Acción Pública, la clase del domingo. Muy interesante el tema, mucha ilustración, mucho conocimiento por parte de los panelistas y eso es muy importante. La idea, amables oyentes, es que ustedes se formen una idea clara, concreta, lo más precisa posible de lo que significa el conflicto en el mundo frente al terrorismo. No es tan sencillo entender el terrorismo como la simple puesta de una bomba, no. Esto tiene otros contenidos que van muchísimo más allá. Por eso es muy importante entonces, Carlos, que Felipe y Hassan, que entendamos muy bien ese origen del conflicto al interior de la religión musulmana, como lo decíamos al comienzo. ¿Por qué surgen los chiitas y los sunitas y cuál es su influencia en el mundo de hoy en torno al ejercicio de acciones terroristas? Pero espere, Hassan, José Abad y Hassan, que imagino que nos puede ilustrar un poco más que cualquiera de nosotros, por todo lo lógico. Pero hay que tener cuidado con este tipo de conversatorios, porque yo no creo que ese sea el mensaje que estamos dando, y es: el Islam no es el generador del terrorismo. Ah, no, claro, eso tiene que ser. Ese es el mensaje central de nosotros. Sí, eso tiene que ser evidente. Nosotros cuatro estamos diciendo lo mismo. Claro, y eso en el resumen al final del programa tenemos que resaltarlo. Para que los que nos están escuchando sepan que el Islam para nosotros, no siendo nosotros religiosos, yo por lo menos no, si respetamos esa cosmovisión ideológica religiosa, ¿cierto? Ah, no, claro. Y ese es el principal, digamos, apunte. Y el segundo, y quiero que, pues ahorita que ustedes hablen, ya Felipe nos dijo, sí, lo geopolítico es central en el problema que está pasando, lo geopolítico, por lo de Gerlán, ¿cierto? Hassan, ¿es lo geopolítico, es lo religioso? ¿Usted qué dice? ¿Es el odio de Occidente a la religión musulmana o es una excusa por el uso, porque es que usted todavía no ha utilizado, digamos, ese discurso de los recursos en lo que llaman Medio Oriente, que yo no lo llamo así, ¿ya? Ya ustedes sabrán por qué yo no llamo así Medio Oriente. Pero bueno, ese sector del globo, usted dice, ¿es geopolítica o religiosa el problema? Yo diría que es geopolítico, porque cuando miramos, por ejemplo, mayoría de los recursos naturales del mundo, del petróleo, de hidrocarburos, mayoría están en Oriente Medio, en Correcto. Los países donde está la mayoría de la población es musulmana. Y como dije, cuando Napoleón comienza a conquistar Oriente Medio, inclusive cuando las cruzadas comienzan, no el nombre utilizan, el Papa Urbano II en el año 1090 dice que señores cristianos, Jerusalén está en manos de unos musulmanes impíos y tenemos que salvar a esa tierra de los impíos. ¿Y qué hacen los que van allá? Llevan telas, llevan condimentos, llevan mercancías, los que llevaron a cruzadas, los que sobrevivieron. Igual los musulmanes cuando conquistan a Andalucía, España, Europa, ¿qué llevan? Los recursos naturales. Yo diría que la religión, ninguna ideología, y bueno, exceptuando algunos, muy pocos, genera la violencia. La religión islámica, la religión cristiana, la religión judaica, en las tres religiones monoteístas, no es que radicalizan, sino yo diría que las personas radicalizan a las religiones. La interpretación. En sí, el amor no es radical, el amor es paciencia, el amor es entrega, el amor Hassan, es... ¿Cómo dice, perdón? El amor. Pero un novio o una novia
que es recelosa, que quiere hacer todo. Que persigue, que maltrata, que otro golpea. Ahí es donde convierte ese amor en algo. Ahí es donde viene a darle cabida y ahí usted puede darnos respuesta a la pregunta de José Abad. Y es, ¿qué es eso del chiismo y el sunismo? ¿Cierto? Bueno, eso también yo diría que es asunto geopolítico. ¿Cuándo surge el sunismo y chiismo? Según las religiones, no solo del Islam, sino todas, el que asigna al profeta es el Dios. Es el Dios. Y Mahoma se muere, y obviamente Mahoma no propone ningún candidato como el califa. Califa quiere decir líder del mundo musulmán. De los creyentes. Y no hay nadie porque la profecía directamente viene de Dios. Y muchos seguidores, después de que Mahoma se muere, viene como califa, primer califa Abu Bakr, un parcero de Mahoma en los primeros años, luego Omar, luego Osman y luego Ali, el yerno y primo yerno de Mahoma. Y los seguidores dicen que no, señor, hace 30 años, cuando Mahoma se murió, en realidad el califa tenía que ser Ali, pero la lucha comienza 30 años después. Sí. No en la misma época, sino 30 años. Yo diría que es más bien geopolítico eso también. ¿Por qué? De los 1.600, 1.700 millones de musulmanes de hoy en día, el 90% son sunitas y el 10% los chiitas. Y de los 10%, mayoría de los chiitas están concentrados en Irán. Allí viene la diferencia de geopolítica e ideológica. El Islam nace en Arabia Saudita, en las tierras sagradas hoy en día que conocemos como la Meca y Medina, y se expande de allí al resto del Oriente Medio, de la península arábiga y al mundo. Y en otro lado, los iraníes o los persas, que vienen de una civilización mucho más antigua y obviamente mucho más poderosa. Los persas, cuando hablamos de la ciencia, de ejército, correcto, de un sistema de gobierno, es mucho más estable que los árabes. Arte. Los árabes, ¿quiénes eran? Unos beduinos que vivían en la península arábiga, pero el estado, que la cultura, la historia, que tenían algo que muy fuerte, eran los persas. Cuando el Islam llega a Irán, antigua Persia, los persas dicen, hermano, sí, esa religión es bueno, interesante, pero venimos de una civilización mucho más antigua y mucho más importante, donde allí Samuel Huntington dice el choque de las civilizaciones, cada uno cree en la superioridad de su civilización a la civilización que pertenece. Los iraníes dicen que somos unos persas que llevamos 5.000 años como imperio, que luchamos contra los griegos. La historia, la civilización, la medicina, muchas cosas han nacido entre nosotros. Sí, vamos a aceptar la religión islámica de unos beduinos inferiores a nosotros. Sí, vamos a aceptar esa religión, como dicen los colombianos, juntos pero no revueltos. No vamos a interpretar la religión de la misma manera que unos beduinos árabes. Somos diferentes y entonces tenemos que ser diferentes en la práctica también. Yo diría que ese es el asunto. ¿Cómo viene de ortodoxo y católico también? Cuando surge la iglesia ortodoxa en Estambul, en la época bizantina, en el imperio bizantino, Oriente, ¿qué dice la iglesia ortodoxa? Nosotros somos de Oriente, donde nace el sol, mucho más antiguo. ¿Y por qué vamos a pagar el impuesto a Roma y obedecer a ellos y recibir los órdenes? Entonces, de esa superioridad viene ese cisma religioso. Yo diría que sunita y chiita es eso también. Pero es que y ha sido durante 1500 años, 1450 años de la existencia del Islam, y mayoría de las guerras fueron religiosas, entre sunitas y chiitas, mientras cuando había un ataque por parte de Occidente, por parte de, digamos, Europa en esa época, el mundo conocido, los musulmanes se defendían, se juntaban y defendían contra las cruzadas, contra las invasiones. Y cuando no hay un ataque por parte de Occidente o Europa en esa época, se le peleaban entre ellos, como ocurrió entre los protestantes y católicos. Es lo que decía la guerra de los 30 años, precisamente. Es lo que decía Felipe ahorita. Inicialmente las guerras eran internas, ¿cierto? Sí, inicialmente eso era lo que estaba pasando y por eso no se hablaba del concepto terrorismo. Pero cuando ya, y José Abad decía, la globalización
el tema de ya la interacción que Huntington va a plantear como el choque de civilizaciones, cuando hay interacción entre las civilizaciones, ahí es donde empezamos a hablar de terrorismo para descalificar al oponente, al oponente bélico, ¿cierto? Bueno, Felipe, ¿usted cree que hay posibilidad de construir paz alrededor? Pues usted es el titular de la cátedra UNESCO, ¿cierto?, de construcción de paz y resolución pacífica de conflictos, ¿cierto? La pregunta es, ¿realmente es posible construir paz alrededor de todo esto que está pasando? Que es posible, pues por supuesto que es posible, pero que es tremendamente difícil es la otra realidad. Es bastante complicado porque evidentemente para construir paz lo que fundamentalmente se debe hacer en primera instancia es tratar de desencajar todos los radicalismos. ¿Cuál es el problema que encontramos, por ejemplo, en este contexto de lucha terrorista que hoy en día es tan grave y que nos afecta tanto? Que tenemos un enfrentamiento de distintos radicalismos, tanto por parte de estos grupos como Estado Islámico, que son tremendamente sanguinarios y que no plantean un respeto mínimo contra sus víctimas y contra los espacios y poblaciones contra las cuales pretenden ejercer su violencia desmedida, sino que también la respuesta que dan algunos países occidentales o algunos políticos y unos grupos dentro de los países occidentales es la promoción de la política del odio. Y justamente lo que hemos tratado en términos más generales y es cómo vendemos una idea tremendamente parcializada de lo que es la cultura musulmana, de lo que es el mundo árabe, de lo que hay detrás de los dramas que viven estas poblaciones, que fundamentalmente lo encontramos en el problema tan grave hoy en día de la migración, y al no comprender el problema, lo que le vendemos a la población civil es, a través del desconocimiento, la generación del odio. O sea, odio e ignorancia siempre van de la mano, y el desconocer la realidad del otro, el desconocer por lo que pasa ese otro, implica que en última instancia no comprendamos la motivación de sus preocupaciones y no comprendamos cuáles son las posibilidades últimas de una convivencia pacífica. Tenemos unos medios de comunicación que nos venden realidades duales, maniqueas, y que siempre terminamos ubicándonos como los buenos, inocentes, que no ejercemos ningún tipo de violencia, que estamos siendo victimizados por unos locos. Pasa en la sociedad colombiana a nivel interno, pasa en la sociedad colombiana con sus vecinos y pasa en el mundo occidental con la manera en que estamos representando esta violencia, porque incluso llegamos a plantear que los migrantes que están escapando de esta brutal guerra civil en Siria o de toda la violencia que se hace en ese contexto son un estorbo, que son un ajeno que no deberíamos recibir en las sociedades occidentales, al menos algunos europeos lo plantean así, pero lo que nunca advertimos es que buena parte de la responsabilidad de ese drama que están viviendo sus refugiados recae en el mismo Occidente. Y hay una ilusión de responsabilidad que no puede sostenerse más. Entonces yo creo que, claro, es posible construir paz, pero para poder lograr identificar qué hay detrás de la situación, hay que apropiarse de un concepto de responsabilidad amplio y asumir las responsabilidades que tienen los distintos actores en el conflicto. Y eso implicará desplazar o marginar políticamente a todas las alternativas radicales. Pero hay una situación. Yo respeto el planteamiento en el sentido de que, bueno, es difícil organizar la paz, sí. Yo siento que es como imposible, porque cuando uno mira la forma como las potencias occidentales repartieron África y Asia, sin tener el mayor sentido de lo cultural, de lo sociológico, porque a ellos no les interesó nunca eso. Sí. Y se generaron unas mezclas aterradoras, culturales, ideológicas, religiosas y políticas. ¿Cómo hacer hoy para volver a un orden originario desde lo cultural, lo religioso y lo político? Si nosotros en Siria tenemos 1.200 grupos radicales, porque hoy todos los grupos son radicales y todos los grupos creen estar iluminados por la verdad. Entonces, bueno, como ilusión, como sueño, hablar de paz es maravilloso. Pero la realidad es otra cosa, porque no más, miren ustedes, no más en Colombia para que aterricemos algo aquí. La noción cultural y sociológica del Chocó es una, de Antioquia es otra, de Córdoba es otra, de Sucre es otra. Claro. Ha habido una proyección social y cultural en Antioquia, distinta a la del Chocó, distinta a la de Sucre,
distinta a la de Córdoba y Bolívar. Y eso ya genera conflictos. ¿Por qué? Pues porque como los medios de comunicación hablan de regionalismo, de que los antioqueños son los mejores, los más negociantes, de que los costeños son, perezosos, claro, porque nunca han ido a trabajar a las 11 de la mañana en las plataneras. Yo sí lo he hecho, entonces yo sé que a las 11 de la mañana ya no trabaja nadie. Se le nota que lo ha hecho. No, ya no trabaja nadie, entonces ¿cómo así que perezosos? Pero mire, ese solo factor, lo que genera ya en la prepotencia de algunas culturas, ese factor de dominación. Incluso se ha llegado a unir a Córdoba y a Chocó en una sola gran Antioquia como lo fue anteriormente. Esto para significar que el concepto de paz en el mundo tiene que empezar necesariamente por la reubicación cultural. Totalmente de acuerdo. Y geopolítica de todas las corrientes humanas que hoy están en el planeta en conflicto. Señor José, Totalmente, cuando sí. miramos, perdón Carlos, Sí. Por ejemplo, en Oriente Medio, de que estamos hablando, mayoría de los conflictos concentrados casi están ahí, o África, Europa en los últimos 300, 400 años ha invadido, ha saqueado, ha humillado, ha discriminado. Y luego viene a decir, pero ¿por qué nos atacan? Hermano, no hay que por los hechos así. En la política no hay nada gratuito. No es para justificar, obviamente. Si entender la razón. Por ejemplo, en el famoso tratado, para no pronunciar mal, Skype-Cot, de 1916, donde el canciller británico y francés se sienten en una mesa, ponen un periódico, un papel, perdón, el mapa, y un lapicero, una regla, dividen el Oriente Medio a su gusto. Allí, como usted dice, por ejemplo, sin respetar las fronteras existentes milenarias. Claro, milenarias. De culturas. Por ejemplo, ¿qué hicieron durante la Guerra Fría? Juntaron a Yugoslavia, a los serbios, a los kosovos, a los cristianos, ortodoxos, musulmanes, en la misma olla, hicieron un sancocho trifásico y obligando a vivir juntos en paz. Hermano, no es posible. En la época de Tito, dictadores sí vivieron juntos por temor, pero cuando cae la Unión Soviética, se va ese poder y ahí mismo comienza esa lucha, cada uno por su expresión de libertad, de su cultura, expresar su cultura, su religión, su etnia. Igual pasó eso en Oriente Medio. Después de la primavera árabe, caen los gobiernos, dictadores de Saddam Hussein, de Hosni Mubarak, de otros, bien o mal, eran dictadores que controlaban y obligaban a los kurdos, sunitas, chiitas y otras etnias milenarias, pero pequeñas, vivían juntos y ahorita cada uno quiere expresar, quiere decir que, hermano, yo existo acá y desde hace 5.000 años, desde hace 10.000 años, tengo una cultura diferente. Aquí en América... Perdón, para terminar de ese tema, de lo que estamos hablando, y por ejemplo lo que usted dijo, para mí no existe choque de civilizaciones, para mí existe choque de ignorancias. De ignorancias. Yo tuve la oportunidad de leer todo el Corán y toda la Biblia y yo puedo decir que el 95% hablan del mismo Dios. Así iguales, hechos históricos, solo en cantidades, en unas cosas son diferentes. Sí, pero venga, cuando por ejemplo liberales y conservadores se mataron en Colombia durante tantas décadas, miramos el estatuto de los dos partidos del 90%, y los dos hablan de paz. Hablan de lo mismo. Sí, eso es correcto. Y cuando los liberales mataban al conservador o viceversa, pero por Dios, a uno al vecino, al hijo, al papá, eso es el choque de ignorancia. Sí, aquí en América, ha pasado lo mismo. Aquí en América ha pasado lo mismo. Mire que estoy aquí observando 3 mapas, el de Argentina, el de Chile y el de Colombia. En Argentina, la región no, allá se llaman las provincias, ¿cierto? En Argentina la provincia de La Pampa y la de Buenos Aires, que están pegadas, están delimitadas por una línea recta absolutamente. En Chile ya no se van a llamar provincias, sino se van a llamar regiones, y la región de Puerto Varas y la de Pucón, que son la 9ª y 10ª región en Chile, están divididas también por una línea recta. Y en Colombia, pues obviamente Colombia, el país de la ignorancia, tenemos Meta y Bichada. El Meta y el Bichada están delimitadas por una línea recta, que es exactamente lo que usted estaba diciendo, José Abad, hace un momento. África delimitada por líneas rectas, América del Sur delimitada por líneas rectas, el mundo delimitado por líneas rectas, sin respetar eso de las cosmovisiones que se encuentran en algunos puntos. Y eso es fundamental. Eso es fundamental para darle respuesta al tema de si es posible construir la paz.
La paz se puede construir, yo podría estar de acuerdo con Felipe, siempre y cuando estuviésemos dispuestos, y ya nosotros de pronto no, sino las grandes élites estuviesen dispuestas a respetar las diferencias. Pero yo diría que no es difícil. Yo sí me opongo a que es fácil. Yo no creo que sea fácil porque las élites no creo que bueno, pero ya ese es otro. Yo diría que es imposible porque es contra la naturaleza humana. Es contra la naturaleza humana. Sí, porque totalmente. Uno va a ser superior al otro, porque el ser humano, como dice Thomas Hobbes, John Locke, el mismo Corán, la misma Biblia, es egoísta, voluble, y Carlos Vives, cíteme. Perdón, pero a ver, señores, tenemos que despedirnos porque ya se nos agotó el tema. Yo les agradezco mucho a ustedes. Continuamos el próximo domingo, es compromiso, ¿cierto? Perfecto. Hassan viaja, pero Hassan entra vía telefónicamente, sí, ¿cierto? Por vía Perfecto, telefónica. Les agradecemos mucho, amables oyentes. El libro recomendado, el libro del doctor Ramón Elejalde Arbeláez. Dice Don Mateo Rey, Crónicas de Barbarie en el Occidente Antioqueño. En el mundo hace una reseña muy importante Don Mateo Rey, Crónicas de Barbarie en el Occidente Antioqueño. Revive historias aterradoras de la época de la guerra y de la barbarie, que es de lo que estamos hablando. Recomendado este libro ya en las librerías de toda la ciudad de Medellín, publicado por la editorial de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Felipe, despídase de los oyentes que se nos agotó el tiempo. Carlos, Hassan, José, un gusto estar con ustedes, un saludo a los oyentes y nos escucharemos la próxima semana. Hassan. Es un honor, es un privilegio volver a estar después de un año acá, otra vez con ustedes y con grandes maestros. Muchísimas gracias. No le vaya a decir lo que le dijo ahora. No. Bueno. Carlos. Es el privado. Bueno, un abrazo a todos, a Felipe, a Hassan, gracias por estar aquí con nosotros. Dentro de 8 días vamos a estar nuevamente conversando sobre este tema. José Abad, muchas gracias, un abrazo a todo el mundo. Amables oyentes, el tema del terrorismo no es fácil, es una situación compleja, histórica. Por eso el próximo domingo continuaremos con los mismos invitados. Recuerden, amables oyentes, Acción Pública, la clase del domingo. La única obligación que tenemos todos los seres humanos es pasar sabroso. Una última cosita, José Abad, que no se nos olvide, nosotros estamos pegando o poniendo el programa en YouTube para que nos escuchen, nos busquen por YouTube, Acción Pública y la fecha de programa Acción Pública. Perfecto, gracias Carlos. Sí, gracias. Bien, amables oyentes, hasta el próximo domingo y a pasar sabroso.